preproducción. Y la primera herramienta que tenemos es empezar a conocer nuestra cámara, conocer de qué se compone, qué tipos de cámaras hay, para qué se pueden utilizar, cuándo usar una cámara, cuándo usar otra cámara, porque pues finalmente es algo que si nos dedicamos al video, tarde o temprano vamos a tener que hacer. Entonces, ¿qué compone una cámara? Vamos a empezar a analizar las partes de una cámara. Tenemos dos partes principales, poner cualquier cámara, independientemente de la cámara que nosotros vayamos a utilizar. Y una es el cuerpo de la cámara, que vendría siendo esta parte así cuadrada, como esta caja. Y lo otro es el objetivo, también lo llaman el lente, que realmente llamarlo lente, pues adentro tiene muchos lentes, sería más bien como los lentes, pero pues se suele llamar el lente. ¿Qué hay dentro del lente o dentro del objetivo? Hay lentes, como ya te había dicho, algunos lentes tienen curvatura hacia un lado, otros tienen curvatura, digamos, hacia adentro, que son cóncavos y convexos. Y estos lentes adentro del objetivo lo que permiten es que llegue la luz y yo pueda capturar esa luz, básicamente es lo que representa la imagen como tal. Pero aparte de eso tiene un diafragma, que es básicamente una especie de compuerta que se abre o se cierra. Entre más abierto esté, mayor cantidad de luz va a entrar, y entre más cerrado esté, menor cantidad de luz. Teniendo en cuenta que todas las imágenes que nosotros vamos a trabajar se proyectan a partir de un haz de luz, una línea de luz, es importante controlar cuánta luz va a entrar, que dependiendo de eso pues podemos capturar imágenes donde hay mucha iluminación o imágenes con poca iluminación. Entonces el diafragma es esa primera, llamémoslo, filtro para determinar cuánta luz va a entrar a nuestra cámara. También tenemos estabilizador de imagen. Algunas lo traen, algunas no lo traen, y esto lo que hace es reducir ligeramente el movimiento cuando uno está grabando. Inclusive hay ya algunos celulares que traen un estabilizador incorporado. No es que haga maravillas, o sea, no es que tú digas, no, pues entonces yo tomo mi cámara y salgo corriendo y pues mi cámara se va a mover muchísimo y entonces ya el estabilizador hace magia y me queda la imagen así súper estable y perfecta. No funciona así. Eso nos hace pensar por qué nosotros no nos pasa eso. O sea, si yo coloco mi celular al lado de mi cabeza y camino, yo veo todo súper estable, mientras que en el celular queda grabado terrible. Pues eso es un proceso que tiene nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro internamente tiene un estabilizador de imagen, que nosotros realmente percibimos el mundo así, tal cual, todo pues con ese movimiento, pero pues nuestro cerebro se encarga de estabilizarlo internamente, pues o si no nos marearíamos. También tienen la posibilidad de tener foco manual o autofocus. Foco manual pues es que tú vas girando la ruedita y pues él va enfocando pues desde más lejos o más cerca, pero eso pues tiene, digamos, que un límite. No es que diga, bueno, yo voy a poder enfocar todo, absolutamente todo, porque No. pues hay un límite y no lo logra. Creo que hay un truco que se puede hacer que se llama la distancia hiperfocal, pero pues digamos que luego te la explico cómo se puede lograr. Ya pasando al cuerpo de la cámara, tenemos por acá dentro algo súper importante, que es el sensor de la cámara. La fotografía análoga, pues teníamos el rollo fotográfico que da la imagen impresa y pues tocaba y hacerle todo ese proceso en el laboratorio, cuidar que no se vele las imágenes. Entonces pues eso era todo un trabajo bien complejo, y pues en el video tocaba hacer un proceso similar, esto que parecido al rollo fotográfico donde se hacía pues el cine análogo. Ya hoy en día pues es más fácil porque tenemos es un sensor electrónico. Pues el sensor reemplaza el rollo fotográfico y lo que hace es que llegue la luz y pues queda impresa la imagen de manera digital, y ya uno pues no tiene que preocuparse como me toca revelar este rollo y pasar por un proceso súper complejo. No, ya simplemente queda guardado ahí y esto pues se pasa a la memoria SD de la cámara y pues uno lo conecta al computador y listo. Este sensor pues es el que nos facilita muchísimo la vida. No es la única parte importante que tenemos dentro de la cámara. Las cámaras suelen tener unos espejos, ¿no? Como este espejo. Cuando tú utilizas tu cámara para fotografía, presionas el botón acá del obturador, el botón de obturación. El espejo se levanta para que pues quede expuesto el sensor y pues la luz entre y quede ahí como tal impresa la imagen. Y cuando tú la utilizas para video, el espejo siempre está arriba, es decir que siempre queda por acá expuesto el video, el sensor para capturar la imagen. Pero en medio de estos dos hay otro elemento, que es una cortina que se abre y se cierra. Eso es importante porque a partir de acá vamos a controlar también la cantidad de luz que entra y por cuánto tiempo va a quedar expuesto el sensor, porque sí, pues viene por acá en el obturador la luz, entra, se sube el espejo y está la cortina que abre y cierra, o sea, está todo el tiempo abriendo y cerrando. Cuando tú grabas video, esto está sube, baja, y lo que va a hacer es
que cada vez que sube se guarda una imagen, baja, entonces esa imagen ya queda guardada, vuelve a subir, queda otra imagen, se guarda y así. Eso es lo que se llaman los fotogramas. Fotogramas pues son foticos. Pues un video se compone por varios fotogramas. Básicamente un video es tomar muchas fotos seguidas. Este es el proceso que hace la cámara para poder capturar nuestras imágenes. Existen otras cámaras que no tienen espejo, que ahorita pues las vamos a mirar, pero pues básicamente la luz viene, por ejemplo, cuando tomas fotografía, entra la luz, el espejo está acá, 45 grados, se refleja a esta parte de acá arriba. Acá hay algo que se llama un pentaprisma, que es como un cristal, y ahí se refleja el visor, que es cuando tú miras y ves la imagen, y cuando tomas la fotografía el espejo se levanta, entonces queda oscuro y pues ahí se abre la cortinilla, queda expuesto al sensor y se imprime como tal imagen en el sensor, que luego se pasa a la memoria SD. Pues ese es el proceso, cómo se captura video en prácticamente cualquier cámara. Pues analizando cómo es que funcionan las cámaras, pasamos a ver los tipos de cámaras que tenemos. El primer tipo son las cámaras compactas, que son esas camaritas pequeñas. En algún tiempo todo el mundo era como a comprar estas cámaras, que pues digamos el precio era muy económico, y pues la gente decía, yo me voy a ir de viaje, entonces necesito una cámara, y pues empezaron a salir mucho de estas cámaras. Ya ahorita pues sí se ven todavía, pero pues realmente no vale la pena invertir en una cámara de estas. La calidad de imagen que tiene pues no, para los estándares que tenemos ahorita pues no es la mejor opción, además de que pues viene todo como en modo muy automático. Tener el control de cuánta luz entra pues es algo que no se puede hacer. Igual todavía existen, de hecho ya hay unas que el bonus que tienen, por ejemplo el super zoom, una cámara, creo que es una Sony, que tiene un zoom tremendo, que eso, o sea, es casi como un telescopio. Digamos que ese es como el bonus que tiene algunas de estas cámaras, que le colocan el super zoom. Y se llaman compactas porque el cuerpo y el objetivo vienen juntos. O sea, acá yo no puedo cambiar el objetivo, sino viene ahí todo pegado. Básicamente como la cámara que tiene el celular. Después tenemos las cámaras híbridas, que estas cámaras también digamos que son compactas porque viene el cuerpo con el objetivo. La diferencia es que estas cámaras son más grandes y algunas tienen pues unas funciones digamos más manuales, no tan automático, porque en estas todas las funciones son automáticas. O sea, acá tiene que el modo playa, el modo atardecer, el modo bajo la luna, o sea, tiene un montón de modos, y pues él regula la luz basado en unos parámetros predefinidos, así que si tú quieres ajustar manualmente la luz pues no lo puedes hacer. O sea, estas cámaras funcionan muy bien si tú estás por ejemplo al mediodía grabando o fotografiando, porque pues hay buena iluminación, pero ya en otros escenarios las imágenes no van a salir bien, no tienes forma de ajustar, entonces pues es como el limitante que tiene. Estas híbridas también tienen muchos modos automáticos, pero ya empiezan a tener ciertas funciones manuales donde tú puedes ajustar qué tanta luz va a entrar. Para fotografía no son muy buenas, o sea, no es que sea me voy a comprar una de estas para fotografía, pero para videos sí ya se pueden hacer videos buenos, de calidad de imagen buena, utilizando una cámara híbrida. Ya después de eso tenemos las cámaras reflex o las DSLR, que son las cámaras donde tú puedes cambiar el objetivo. Tú compras un cuerpo, bien sea Canon, Nikon o Sony o Fuji, cualquier marca, y el objetivo lo puedes cambiar. Entonces tú dices, no, pues que yo necesito un objetivo que me permita que entre más luz, entonces se lo puedo cambiar. Necesito un objetivo para grabar o fotografiar cosas que están muy lejos, se lo puedo cambiar. Entonces estas cámaras ya son mucho más versátiles, puesto que tú puedes tener una cámara y usarla para distintas cosas, o sea, específicas, que no, es que necesito, por ejemplo, hacer, que es la macro fotografía, que es fotografiar cosas muy pequeñitas, como hormigas o insectos, joyas, cosas muy pequeñitas. Entonces pues simplemente cambias el objetivo. Por encima de esta gama tenemos lo que son las cámaras full frame o las cámaras de formato completo. Visualmente se parecen a las anteriores y tienen pues la misma característica de que tú puedes tener cuerpo y objetivo separado. Pues de esta forma pues igual la misma versatilidad de antes. La diferencia con estas es que tiene un sensor más grande, tiene un sensor de 35 milímetros. Pues este es como el equivalente al formato con el que se grababa el cine análogo de 35 milímetros. Es decir, un sensor más grande, y un sensor más grande pues me permite hacer ciertas cositas que más adelante te voy a explicar. Estas cámaras son las que la gente normalmente conoce como profesionales y estas semiprofesionales. Otro tipo de cámaras, que las que te mencioné ahorita, son las cámaras sin espejo o las cámaras mirrorless. Estas cámaras son parecidas a estas, la diferencia es que no tienen espejo, o sea, no tienen
como tal el espejo, ni el mecanismo de que si yo presiono el botón de obturación se levante el espejo, no, o sea, siempre está así descubierto. También tienen objetivos que se pueden cambiar, o sea, tú puedes cambiarle el objetivo. Y estas cámaras se han popularizado mucho en los últimos años, en los últimos 4 años más o menos, 4 o 3 años, por el tema de que son más baratas y menos pesadas. Que cuando tú tienes una cámara, bien sea de estas o de estas que tiene un espejo y tiene pues un mecanismo por dentro que se encarga de levantar el espejo, pues esos mecanismos pesan. De hecho, estas cámaras son pesadas y no son, o sea, toca tener mucho cuidado porque si una cámara de esta se cae, se destruye por completo. Bien, otro tipo de cámaras que tenemos son las cámaras de acción, como la GoPro. La GoPro es la más popular, aunque hay otras. Canon también tiene de este tipo de cámaras. Esas camaritas pequeñitas, cuando salieron, cuando empezaron a salir, los motociclistas empezaron a comprar estas cámaras y las llevan en el casco. Eso hoy en día todavía se ve, o sea, es muy común que tú veas por ahí motociclista y que en el casco lleve la camarita. Son muy portátiles, o sea, tú la puedes llevar en el bolsillo, no llama mucho la atención y además pues tiene el tema de que son resistentes a los golpes. Lo siguiente que tenemos son las cámaras 360. Las cámaras 360 empezaron a salir tampoco no hace tanto, que son una cámara que básicamente tiene 6 cámaras, o sea, como una especie de un cubo y que por cada cara tenga una cámara. Entonces esto empezó a popularizarse mucho desde que YouTube empezó a sacar la opción de subir videos 360. No sé si tú los hayas visto, que uno entra y con el mouse puede girar, o sea, como si uno estuviera ahí adentro. Tenemos también los drones o las cámaras aéreas. Los drones también se han popularizado mucho en los últimos años por el tema del precio, que antes un dron costaba muchísimo, o sea, no era como, no, yo me voy a comprar un dron, no, pues vale $10,000 un dron, entonces era algo que no cualquier persona se podía dar el lujo de tener. Los drones bajaron muchísimo de precio y los drones permiten la captura de imágenes que pues tú desde la tierra sería absolutamente imposible de lograr, o muy costosos tú contratar un helicóptero que te lleve a grabar en tal zona. Bien, luego pues ya tenemos las cámaras con las que se hace el cine, las películas que vemos. Estas cámaras ya normalmente la gente, digamos, del común o independientes, o sea, que no tengan como tal una productora, pues no las tiene. Primero por el precio tan alto que tiene una cámara de estas y lo otro es que son tremendamente grandes. O sea, una cámara de estas tú no la puedes llevar en el bolsillo o en una maletica. Básicamente se compone de 3 partes, o sea, tiene su cuerpo como tal, tiene el objetivo y una batería. O sea, sería más un encargue. ¿Qué tienen en común todas las cámaras del mundo? El sensor, que fue lo que te comenté al comienzo. Porque el sensor es tan importante, porque una cámara varía de precio a otra. No es por la forma ni por el tamaño en sí de la cámara, sino es por el tamaño del sensor. Porque el sensor es tan importante. El sensor adentro tiene unos bombillitos que se llaman LEDs, que son como parecidos a los bombillos de Navidad, y estos bombillos están distribuidos en cuadraditos, que es lo que digitalmente se llaman los píxeles. O sea, siempre si tú dices, no, es que mi cámara, por ejemplo, tiene 24 megapíxeles. Muchas veces la gente piensa que la calidad de imagen de una cámara depende de los megapíxeles, y así es como lo venden. O sea, dicen, no, mira, es que esta tiene 30 megapíxeles, 40 megapíxeles, y me dice, uy, o sea que entre más megapíxeles la calidad de imagen es mejor, y resulta que no es así. Porque los megapíxeles que te va a dar el tamaño de la imagen, pero que sea más grande no quiere decir que tenga mejor calidad de imagen. Lo que le da la mejor calidad de imagen es, 1, el tamaño del sensor, y 2, la profundidad de bits, que se llama profundidad de bits, o sea, qué tanta información puede almacenar ese sensor de tu cámara y también los diferentes tipos de objetivos que tenemos. Ahora viene cómo controlo la luz. Esto se hace a través del triángulo de exposición. El triángulo de exposición son 3 parámetros que tiene cualquier cámara. Así no me permita controlarlo, lo tiene. Por ejemplo, una cámara compacta no me permite controlar estos 3 parámetros, pero los tiene internamente. Los celulares, ya ahorita los celulares de gama media y alta tienen modo manual de cámara, con el cual yo puedo controlar estos parámetros, o aunque sea uno de los parámetros. Y son 3, el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. ¿Yo para qué utilizo estos 3 parámetros? Para controlar la cantidad de luz que va a quedar en mi imagen. Y así voy a generar lo que, pues puedo tener 3 tipos de imágenes. La primera que tenemos acá, que es una imagen sobreexpuesta, que es una imagen que tiene demasiada luz, o sea, es demasiado hacia el blanco. Por acá abajo vemos esta gráfica, que esto
se llama un histograma. ¿Qué es un histograma? Es básicamente una gráfica que me muestra cómo están distribuidos los píxeles. Los píxeles, pues cada cuadrito de color. Y yo tengo dos extremos, un 0 y un 255. 0 significa negro, o sea, el negro total o la ausencia de color. Y el 255 es el blanco, que es la combinación de todos los colores. Si yo miro que en mi histograma los píxeles tienden a irse hacia el 255, o sea, hacia el blanco o hacia la derecha, quiere decir que la imagen está sobreexpuesta, porque la gran mayoría de píxeles se está acercando demasiado al blanco puro, y eso es lo que pasa, por ejemplo, acá en el cielo. La siguiente imagen, que es una imagen correctamente expuesta, es donde los píxeles se han distribuido de una forma más uniforme, o sea, no se van todos hacia el negro ni se van todos hacia el blanco. Ahí yo ya puedo ver detalles. Acá había unas nubes, yo acá no veía nada. Empiezo a ver por acá ciertos detalles, que habían unas rocas, mientras que acá pues no se veían mucho. Acá yo empiezo a ver unas maticas, mientras que acá se veía muy blanco. Entonces lo ideal es que yo obtenga imágenes correctamente expuestas. Y está la otra, que son las imágenes subexpuestas, cuando los píxeles se van hacia el lado del cero, o sea, hacia el lado del negro. Las imágenes quedan muy oscuras o con poca luz. Hay algo importante, tanto en la fotografía como en el video, y es que tú debes buscar este tipo de imágenes o estas imágenes. O sea, es preferible tener una imagen subexpuesta que una sobreexpuesta. Una imagen subexpuesta se puede, como tal, digamos, se puede sacar información. Del negro se puede sacar información, pero del blanco no se puede. Ni siquiera porque te digan, no, pero es que yo quiero que en mi video se vea así súper iluminado, como que está en el cielo, una cosa así. No, grábalo así y en edición lo vuelves así. Porque si tú lo grabas así o lo grabas así, tú puedes controlar qué tanta sobreexposición va a tener. Mientras que si lo grabas así dices, ay, pero yo quería un poquito menos, no, ya no se puede hacer, quedó así. Entonces por eso es súper importante las imágenes queden correctamente expuestas. ¿Cómo logro yo eso? Pues para eso tengo estos tres elementos: el ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Primero, el ISO. Resulta que el sensor recibe la luz, ¿cierto? Como lo habíamos visto. Y la luz, al pegar a esa placa del sensor, que eso es material fotosensible, pues a partir de los LEDs, tiene una sensibilidad. ¿Y la sensibilidad qué es? ¿Cuánta luz puede recibir? O sea, si es muy sensible, va a recibir mucha luz. Y si es poco sensible, pues va a recibir poca luz. Y esa sensibilidad es lo que se llama el ISO, que en la película análoga se llamaba el haz, que los rollos fotográficos tenían eso también. ¿Qué tan sensible es ese rollo fotográfico a la luz? ¿Qué es lo ideal? Tener el ISO más bajito, que es el ISO 100, o sea, lo menos sensible posible a la luz. Y me dice, pero ¿y yo por qué quiero que sea lo menos sensible a la luz? Porque ¿qué pasa? Entre más sensible sea, más luz va a poder recibir, estar mucho más dispuesto a recibir luz. Pero ahí viene un problema, o sea, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que si tú vas a grabar algo o a fotografiar algo con poca iluminación y el sensor es muy sensible, pues va a capturar muchísimo mejor esa luz. Pero al ser más sensible, recibe más luz. ¿Y la luz qué es? La luz es energía. Cuando tú concentras un tipo de energía en un punto, produce calor. En el sensor ocurre lo mismo. Si es demasiado sensible, o sea, le llega muchísima luz, mucha luz se concentra en el sensor, pero va a producir calor. Y pues no va a hacer que la cámara se explote ni se incendie, en teoría, aunque puede que sí pase. Lo que sí fijo va a pasar es este tipo de manchas, que se llama ruido digital. Esto ocurre cuando el sensor se calienta. Al calentarse produce este efecto, que es el ruido digital, son esas manchitas. Es un efecto secundario de elevar mucho el ISO. Por eso es que el ISO se debe trabajar en el menor valor, lo menos sensible posible. Si el ISO es muy poco sensible o el sensor es muy poco sensible, no se va a concentrar tanta luz, por lo tanto no se va a calentar y voy a evitar este problema del ruido digital, que eso sin duda alguna daña mis imágenes. Hay otras personas que dicen, eso no pasa nada, eso no lo corrige en la edición. No sé si alguna vez lo hayas hecho. Esto se puede reducir, más no quitar. O sea, yo puedo reducir el ruido en la edición, pero no lo puedo quitar. O sea, que yo diga, no, eso no, yo lo arreglo después. No, eso no se puede hacer. Entonces ahí aparece la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es la velocidad con que la cortina que está en el cuerpo de la cámara se abre y se cierra. Yo tengo tres tipos de velocidades. Tengo velocidades lentas, que son velocidades de un segundo, o sea, la cortina queda abierta un segundo, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Hay cámaras que tienen la opción que tú presionas un botón y la cortina queda abierta hasta que tú vuelvas a presionar el botón. En las cámaras análogas también tiene eso. Y si la cortina está mucho más tiempo abierta, ¿eso qué va a hacer? Pues que la luz tenga más tiempo para entrar al sensor. O sea que si yo estoy en condiciones de poca iluminación, lo que hago es una velocidad lenta. Más tiempo de exposición de la luz al sensor, hacia haya poquita luz, al ser más tiempo, la imagen va a quedar. Tengo las velocidades normales que van más o menos hasta desde 1/10, que quiere decir 10 veces más rápido que un segundo, a 1/80, o sea, 80 veces más rápido que un segundo. Y tengo las velocidades rápidas que ya son 1/100, sobre 200, sobre 300, sobre 400
4000, sobre 5000, o sea, la cortina se abre y se cierra 5000 veces más rápido que un segundo. O sea, incluso 1/1000 sería un milisegundo. Ahí es donde entra un efecto interesante, y es que cuando yo utilizo velocidades muy rápidas, congelo los objetos. Por ejemplo, el agua. O sea, si tú fotografías algo a una velocidad muy rápida, el agua se ve como si fuera hielo. O si es una persona que va, no sé, corriendo y tú quieres que quede así súper congelada, entonces una velocidad muy rápida. Tienes que superar la velocidad que lleva el objeto que vas a capturar. O lo contrario, tú quieres es crear un efecto como este, que se llama el efecto seda del agua, que yo quiero es que se vea como un recorrido que ha hecho el agua. Esto también se hace en la noche. Por ejemplo, en las fotografías que graban de noche, que tú ves un poco de líneas en las avenidas, se ven, son líneas como de energía. Eso se hace con velocidades muy lentas. Ese es pues dos efectos que se producen dependiendo de la velocidad que tú tengas, y también afecta la cantidad de luz. Una velocidad muy lenta va a entrar mucha luz, y una velocidad muy rápida va a entrar poca luz, porque a la cortina abrir y cerrar muy rápido pues casi no le das tiempo de que entre la luz. Esta es una forma con la cual tú puedes controlar la cantidad de luz que va a entrar a una imagen. En video uno elige, bueno, yo voy a grabar a 24 fotogramas, a 30 fotogramas, a 60 fotogramas. Cada fotograma es una foto. Si yo grabo 24, significa que por cada segundo de video voy a tomar 24 fotos. Si es a 30, pues 30 fotos. Si es a 60, 60 fotos. La regla nos dice que la velocidad de duración debe ser el doble de la de los fotogramas. O sea que si tú vas a grabar a 24 fotogramas por segundo, la velocidad debe ser el doble, o sea 48, pero 48 no existe, entonces se aproxima a 1/50. Si vas a grabar a 30 fotogramas, 1/60. Si vas a grabar a 60 fotogramas, 1/120. Pasamos al siguiente parámetro, que es la apertura del diafragma. ¿Qué es la apertura del diafragma? El diafragma, como te había comentado al comienzo, se encuentra dentro del objetivo. Es una compuerta que se abre y se cierra, se abre y se cierra, permitiendo que entre más o menos luz. O sea que depende del objetivo. Si yo tengo un objetivo de cierta categoría, puede abrir más y otro puede abrir menos. Entonces ahí también influye un poco sobre qué objetivo comprar, que el objetivo lo vemos ahorita más adelante. La apertura del diafragma se mide en números F. El F más pequeñito es F1, que F1 es cuando no tiene objetivo. Luego viene 1.2, 1.4, 1.8. Un F pequeño es una apertura grande, o sea, entra más luz, y un F grande es una apertura pequeña, o sea, que entra menos luz. En ese sentido, podríamos decir que los mejores objetivos son los que tienen un F más pequeño, y efectivamente lo son, porque entre más pequeñito sea el F, más va a abrir, o sea, más luz va a entrar. O sea que si yo quiero grabar o fotografiar objetos con poca iluminación, me sirve un objetivo que abra más, porque va a entrar mucha más luz, y de esa forma yo no voy a tener que estar aumentando el ISO, porque el ISO pues tiene consecuencias, y justamente esas son las consecuencias que yo quiero evitar. Pero acá ocurre algo, y es un efecto secundario de jugar con la apertura del diafragma, y ese efecto secundario se llama profundidad de campo. Resulta que toda cámara, independientemente de la que sea, proyecta planos hacia el infinito, y la profundidad de campo es cuántos de esos planos están nítidos. Por ejemplo, acá, este es el café. Esta parte de acá se ve nítida, pero esto de acá está desenfocado, y en la parte de atrás también está desenfocado. Quiere decir que tiene una profundidad de campo pequeña, donde solamente esta parte de acá tiene nitidez y lo demás no. Y esto se utiliza mucho en la fotografía, también se utiliza un montón en el cine, en el video, para yo darle importancia a qué quiero que resalte y cuál va a ser el fondo. ¿Cómo logro yo eso? Hay tres formas de hacerlo. La primera es con la apertura del diafragma. Si yo tengo un F pequeño, o sea, una apertura grande, voy a generar una profundidad de campo pequeña, o sea que una parte muy pequeñita va a salir nítida y todo lo demás se va a desenfocar. Pero si yo quiero que más cosas salgan enfocadas, voy a utilizar un F más grande. Un F grande, que es apertura pequeña, más cosas salen enfocadas, y un F pequeño, apertura grande, menos cosas salen enfocadas. La otra es jugar con la distancia a la que tú estás del objeto. Si tú estás muy cerca del objeto, se produce una profundidad de campo más pequeña, y si tú te alejas del objeto, se produce una profundidad de campo más grande. Todo esto, pasamos a lo que son los objetivos o los lentes. Existen muchos objetivos y también varios tipos de objetivos. Yo puedo clasificar un objetivo por cantidad de luz, y acá tengo los objetivos luminosos o también los objetivos ciegos. Y ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? El luminoso es un objetivo que permite una apertura mucho más grande, y el ciego es el que la apertura no es tan grande. Basándome en esto, dependiendo del tipo de video o fotografía que yo haga, me compro uno o el otro. Los luminosos valen más, claramente, por lo que permiten más luz. Si yo sé que todas las producciones que yo hago son con baja iluminación, necesito un luminoso. Y si yo no, pues es que yo grabo siempre afuera, o sea, con buena iluminación, o tengo mi equipo de iluminación, pues
no pasa nada por tener un objetivo ciego y no va a haber ningún problema. Otra clasificación que tenemos son los objetivos fijos y los objetivos de zoom variable. Los de zoom variable pues son a los que tú le puedes hacer zoom, y los fijos son los que no se les puede hacer zoom, que tú para hacer el zoom pues tienes que acercarte o alejar. Los objetivos de zoom fijo tienen menor apertura de diafragma, o sea, son objetivos luminosos. Entonces, por ejemplo, para fotografía retrato se utiliza mucho el 50 milímetros, porque el 50 milímetros tiene apertura 1.4, 1.8, o sea, una apertura muy grande, entra muchísima luz, genera una profundidad de campo muy pequeñita, entonces es muy ideal para retratos, y aparte entra mucha más luz, entonces pues se utiliza muchísimo para fotografía de retrato, incluso para fotografía de producto también, pero no tiene zoom, o sea, tú tienes que acercarte o alejar, y si estás en un lugar muy cerrado donde no te puedes ir más hacia atrás, no te serviría, ahí te tocaría uno con zoom, o un objetivo fijo que sea un gran angular como el de la GoPro, que te permite grabar o fotografiar cosas que estén muy cercanas, pero pues te produce la aberración de curvatura o el efecto ojo de pez, quitarlo o reducirlo en la edición. Entonces, por eso es súper importante que tú definas qué es lo que vas a hacer o qué es lo que necesitas para hacer tal producción. Por distancia focal, o sea, qué tan lejos van a llegar. Los teleobjetivos, que son estos largos, me permiten fotografiar o grabar cosas que están muy lejos, es como un telescopio. Los objetivos normales, que van más o menos entre los 24, los 18 hasta los 50 milímetros, que son los que se aproximan al ángulo de visión que tenemos los humanos. Tengo los gran angulares, como el de la GoPro, que ya son para cosas que están muy cerca de mí, que yo ya no me puedo ir más hacia atrás, entonces me toca es que el objetivo expanda el campo visual. Y tengo los objetivos macro, que son para hacer cosas muy pequeñitas, fotografiar o grabar cosas muy pequeñas, insectos, joyas o detalles muy específicos, por ejemplo un ojo que se ve así súper gigante. Entonces, dependiendo de la situación, pues uno utiliza uno u otro objetivo. Bueno, y esto era todo lo que te quería comentar en esta lección, así que te veo en la próxima. Hola, quiero darte la bienvenida a una nueva lección de nuestro curso. En esta ocasión te voy a explicar cuáles son los planos que se utilizan en cine para que los tengas muy presentes al momento de grabar tus videos, y también cómo utilizarlos si estás editando. Primero son los planos. Los planos me permiten determinar qué encuadres yo voy a hacer o qué zonas se van a ver dentro de las grabaciones que yo haga. Los planos pueden variar ligeramente entre los planos de fotografía y los planos de video. O sea, se pueden usar los mismos de fotografía, pero dependiendo hay algunos directores que utilizan unos planos ligeramente diferentes. El primer plano, que es el que tenemos por acá, que es un plano general, es donde se ve la persona completa y se ve parte del lugar en el que está la persona. Acá viene algo importante, y es que cada plano debe apoyar narrativamente a lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, el plano general me sirve para identificar perfectamente quién es ese personaje y parte el lugar donde él está, el plano americano, y este plano pues se utiliza arribita de la rodilla. Digamos que es un plano muy usado, o sea, se utiliza muchísimo a los personajes, incluso más que el plano general, porque muchas veces los pies del personaje no son relevantes. Tenemos el plano medio, y acá hay dos formas o dos variantes que se puede utilizar el plano medio, y el primero es en la cintura y el segundo es cortando el ombligo. Entonces se puede utilizar en ambos o en una distancia, digamos, intermedia entre la cintura y el ombligo, o sea, es donde empiezan a aparecer las variaciones. Ya en este plano es mucho más cerrado, entonces acá yo ya me centro un poco más en mostrar más detalles del personaje, no es sus expresiones, pero sí que yo vea un acercamiento y que ya empiezo a ver que este personaje de pronto tiene como es musculoso o es un flaquito o tiene ciertos detalles en la ropa. Ya me acerco mucho más a ver quién es ese personaje. Y este pues también se conoce como plano medio largo, y está el plano medio corto, que es el siguiente, el D. Este ya es mucho más cerrado y ese se corta en la parte del diafragma y un poquitico arriba de la cabeza. Este cuando se utiliza, cuando yo ya, por ejemplo, estoy mostrando al personaje hablando, ya identifica el personaje, dije listo, su apariencia es tal, pero acá el personaje ya empieza a hablar, empieza a comunicar cosas. Necesito ver ya mucho más cerrado a la cara, que es la que está actuando. Después pasamos al E, que es el primer plano. El primer plano es como el que se utiliza en la foto del carro, ya es mucho más cerrado que el plano medio corto. Acá ya quiero empezar a notar que él está hablando o cómo él está reaccionando a cierta situación. Entonces ya me centro un poco más es en la expresión, no tanto en la apariencia del personaje, sino en la expresión que tiene el personaje.
personaje. Y de ahí pasamos al F, que es el primer plano, que ya enfocó la cara. Claro que hay variaciones porque hay gente que llama, o sea, es que este plano del F ya estoy enfocado es en la reacción de la persona. O sea, ya no me interesa el lugar, sino me interesa es cómo reacciona esa persona a lo que pasó. Y por ejemplo, ahí se utiliza mucho cuando llega alguien o pasa algo terrible y yo quiero de una vez enfatizar la emoción que está teniendo el personaje. Por ejemplo, si empieza a llorar o si se sorprende o si queda extremadamente alegre. Y al otro plano, o sea, al hacer cambio de plano, pues muestro qué pasó. Y luego tenemos el plano de detalle, que el plano de detalle ya es un plano de una cosa muy puntual. Por ejemplo, si la persona disparó, entonces un plano súper cerrado a cuando dispara. O le salió la lágrima, entonces el ojo y que se vea la lágrima cayendo. O presiona un botón, entonces ahí súper cerrado el plano a que presione el botón. Los planos yo los debo utilizar para que apoyen lo que quiero contar. Si el personaje está llorando, pues debo utilizar un plano cerrado, no un plano abierto, porque un plano abierto no voy a ver cómo llora. Si el personaje está peleando, pues ahí ya me sirve un plano abierto. Por ejemplo, si le pegan un golpe en la cara, pues ahí ya me sirve un plano cerrado para ver cómo reaccionó a ese golpe. Hay una regla, pues digamos que no es tan supremamente estricta sobre cómo hacer los saltos de plano. Si yo tengo estos planos y yo defino que son los que voy a utilizar, para yo pasar de un plano a otro, lo que hago es saltarme de uno a otro. Por ejemplo, si estoy en plano general, corte, no paso a un plano americano, sino a un plano medio. Y ahí corte, paso a un primer plano. Corte, paso a un plano de detalle. Y después puedo otra vez volver a un plano medio y de ahí volver a un primer plano. O puedo, digamos, saltarme a uno acá. O sea, digamos que la regla lo que nos dice que no está muy bien pasar de un plano al siguiente plano, sino saltarse aunque sea uno. O pasar del A al D, del D al G, del G al E. Y es que yo necesito generar el cambio del plano, tiene que ser diferente a lo que yo estoy viendo. Y por ejemplo, de este a este es casi lo mismo. Por eso la regla lo que nos dice es que debo saltarme no al siguiente, sino al siguiente. O pues de ahí en adelante pues muchos más planos. Ahora que ya conoces los planos, quiero que hagas un pequeño ejercicio, tomes tu cámara o tu celular, busca alguna persona y quiero que saques algunos videos o fotografías para que practiques los planos aprendidos en esta lección y nos vemos en la siguiente. Hola, quiero darte la bienvenida a una nueva lección de nuestro curso. En esta ocasión te voy a explicar cuáles son los movimientos de cámara utilizados en cine y cómo puedes utilizarlos para grabar tus videos. De los planos llegamos a algo que son los movimientos de cámara. ¿Cómo hago yo para mover la cámara? No puedo mover mi cámara pues como yo quiera o ahí a lo loco. No, existen ya unos movimientos. El primero es el paneo. El paneo es rotar la cámara sobre el mismo eje. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo, por ejemplo, acá cámara y el personaje. Y un paneo es básicamente yo roto, giro de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto se utiliza cuando yo quiero mostrar el lugar. Por ejemplo, si llega un personaje a un lugar nuevo, entonces pues ahí voy a mostrar qué está haciendo el personaje. Y el movimiento que se genera, básicamente estoy acá, miro el personaje de lado a lado. Luego empezamos a tener el movimiento del tilt up y el tilt down, que es básicamente tilt up, miro hacia arriba, tilt down, miro hacia abajo. Entonces es como el paneo, pero no de derecha a izquierda, sino de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. La cámara sigue estando quieta. Tengo también el zoom in y el zoom out, que pues zoom in es me acerco o le coloco zoom a la cámara y zoom out me alejo o le quito el zoom a la cámara. Y tengo también el traveling como tal, travel de viaje, es cuando yo desplazo la cámara de un lado a otro, pues de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Incluso también pues yo podría como tal perseguir al personaje, o si el personaje viene hacia la cámara yo vengo hacia acá. Entonces acá se muestra mucho cuando yo quiero acompañar el movimiento del personaje. Y hay una regla bien interesante que es la que vamos a ver mañana, de cuando lo hago de izquierda a derecha y cuando lo hago de derecha a izquierda. Hay una razón bien importante, entonces vamos a analizar algunas escenas de unas películas para entender por qué pasa eso y cómo funciona. También existe otro modo de mover la cámara, que es el modo cámara en hombro, cámara en mano, o también conocido como point of view, punto de vista, y básicamente lo que se hace es que se muestra una secuencia total de lo que está viendo el personaje desde el punto de vista de sus ojos. Esto es muy utilizado en películas como Rec, La Bruja de Blair, la primera de Cloverfield. También es conocido como un plano secuencia, es otra forma de llamarlo, y recientemente varias películas han utilizado este tipo de movimiento de cámara para contar sus historias. Bien, estos son los principales movimientos de cámara que te quería compartir. Ahora, como ejercicio, quiero que tomes tu celular o tu cámara y los practiques. Es de vital importancia que aprendas a identificarlos tanto al momento de grabar tus videos como cuando estés haciendo la edición, y nos vemos en la próxima lección.
Hola, quiero darte la bienvenida a una nueva lección de nuestro curso. En esta ocasión te voy a explicar cuáles son los ángulos de cámara, es decir, en qué posición utilizar tu cámara para grabar tus videos. Tengo el cenital, que es mirando totalmente de arriba hacia abajo, el picado de arriba hacia abajo, pero en diagonal. El normal, que es cuando yo coloco mi cámara alineada pues a mi cabeza. O sea, se llama normal porque es la visión normal que todos tenemos. El contrapicado, que es mirándolo hacia arriba de diagonal, y el nadir, que es mirando totalmente hacia arriba. Los ángulos apoyan muchísimo lo que quiero yo enfatizar del personaje. Por ejemplo, el contrapicado me sirve para decir, este personaje es muy fuerte. Digamos una pelea, o sea, alguien le está ganando al otro, entonces en contrapicado el que está ganando y en picado el que está perdiendo ahí en el piso, ya todo vencido. Eso apoya mucho narrativa y visualmente a las acciones del personaje. Cuando un personaje aparece y hace algo importante, es un contrapicado. Cuando el personaje está siendo vencido, un picado. Por ejemplo, el cenital o el nadir, cuando yo quiero mostrar, digamos, un personaje que está corriendo en cierto lugar y quiero que se vea en donde él está, entonces puedo utilizar un cenital, pues sería con una grúa o con un dron. Esto también es súper importante, combinar lo que son planos, movimientos de cámara y los ángulos para enfatizar la acción, darle mayor poder a la acción que está ejecutando el personaje. Bien importante saberlo usar, o sea, lo que yo te decía, no es solo venga yo grabo y cualquier cosa y ya no. Cada cosa que uno grabe y cómo la grabe tiene que ser por una razón específica. Ahora que ya conoces estos ángulos de cámara, el ejercicio para esta lección es que tomes tu cámara o tu celular y empieces a grabar en cada uno de ellos para ir practicando, y nos vemos en la próxima lección. Hola, quiero darte la bienvenida a una nueva lección de nuestro curso. En esta ocasión vamos a hablar de una parte muy importante que son los guiones. ¿Qué son los guiones? Son escritos que básicamente lo que nos va a decir es el orden de qué cosas debemos grabar, qué va a pasar en cada una de las escenas, secuencias de nuestros videos, qué sonidos van a estar, qué tienen que hacer los personajes. Existen distintos tipos de guiones y acá los vamos a ver. También es importante diferenciar entre lo que es una escena y lo que es una secuencia. Y para esto existe un documento que empezamos a manejar desde el comienzo, el cual es la escaleta. La escaleta es un antecesor al momento de hacer un guión. ¿Qué contiene la escaleta? Secuencias y escenas. Acá es donde vas a conocer la diferencia entre una secuencia y una escena. Una escena es cada vez que se produce un corte, o podría ser cada clip de video. Cada clip de video que tengas es una escena. Ahora, ¿qué es una secuencia? Una secuencia es cada vez que tú cambias de lugar o cambias de tiempo. ¿Qué quiere decir que cambies de lugar? Por ejemplo, si estás grabando una escena de una persona en la calle, vas a mostrar el recorrido de esta persona en la calle. Todos esos clips de video van a ser escenas que pertenecen a esa secuencia de la calle. Si ya tú cambias al interior de una casa, ya sería otra secuencia. ¿Por qué? Porque cambiaste de lugar. Ahora, ¿qué pasa si tú estás grabando en un lugar de día, grabas varias escenas y luego te pasas a un lugar de noche? Puedes seguir en el mismo lugar, pero como cambiaste de tiempo de día a noche, ya es otra secuencia. Y cada secuencia va a tener varias escenas. Esa es la jerarquía que vas a manejar en cualquier programa de edición. Más adelante lo veremos en Premiere, pero como te digo, funciona para cualquier programa de edición. Es importante que entiendas este concepto. Ahora, ¿qué va en la escaleta? En la escaleta simplemente vamos a organizar secuencia número 1, escena 1, interior casa, día, en dónde va a estar, en qué tiempo, y acá escribimos qué va a pasar, qué va a ocurrir en esta primera escena. Luego tenemos la escena 2, igual especificamos el lugar, si es de día o de noche, y escribimos qué va a pasar. Luego ya pasamos a secuencia 2. La secuencia 2, como hicimos cambio de secuencia, era que pasamos del interior de la casa al exterior. Ya cambiamos de lugar y aparte cambiamos de tiempo. Se puede dar uno de los dos cambios o los dos. Eso es lo que nos indica que se produjo un cambio de secuencia, y esto es importante al momento de que estemos haciendo la edición de nuestros videos, ya que dentro de Premiere tenemos la opción de trabajar por secuencias y tendremos varias escenas, y así seguimos sucesivamente hasta completar todas las secuencias y escenas de nuestro video. El siguiente paso, pasamos a crear algo que se llama el storyboard. El storyboard se utiliza principalmente en cine y animación. ¿Y qué es? Es la evolución de la escaleta, pero ya se hace con dibujos. Empezamos a tomar por secuencias. Escena 1, dibujamos qué pasa, escena 2 qué pasa, escena 3 qué pasa, y acá empezamos a utilizar lo que ya habíamos visto anteriormente, que son los planos, los movimientos de cámara y los ángulos. Esto ya nos da una aproximación de qué es lo que va a pasar en cada una de las escenas y las secuencias que va a tener nuestro video. Esto es muy importante. Para hacer un storyboard no se tiene que hacer dibujos tan detallados, simplemente pueden ser bocetos que nos ayuden a identificar qué va a pasar, qué movimientos va a hacer la cámara y qué planos. En algunos casos, dependiendo de la producción de cine o si ya es
esa animación, pasamos al siguiente, que es el animatic. ¿Qué es el animatic? Es básicamente como el storyboard, pero con movimiento. Es decir, si acá la cámara se mueve, entonces este cuadro se va a mover. Si acá, por ejemplo, el personaje habla, entonces vamos a hacer una animación del personaje hablando. No tiene que ser la super animación detallada, por supuesto que no, pero sí ya nos da una visión mucho más clara de qué va a pasar, puesto que tiene movimiento. El animatic se suele hacer para animación, para cine algunas veces, pero este es un paso muy importante al momento de estar haciendo nuestros guiones y la preproducción de nuestras producciones. En el siguiente paso tenemos lo que es un guión técnico. El guión técnico se divide en dos partes, la parte de video y la parte de audio. ¿Qué va en la parte de video? Vamos a colocar secuencia, su numeración, la escena que pertenece a esta secuencia, igual describimos qué pasa. Acá vamos a pasar lo que teníamos en la escaleta, pero aparte de eso vamos a decir qué plano se está utilizando, qué movimiento de cámara y si ocurre alguna transición especial. Y al frente, qué se va a escuchar. Así que de esta forma vamos a ver que el personaje entra a la casa y deja las llaves en la mesa. Sonido de la puerta abriéndose cuando entra el personaje y sonido de las llaves cayendo a la mesa. Pasamos a, estoy diciendo secuencia 1, escena 2, escribimos qué pasa y acá qué se escucha. Secuencia 2, secuencia 3 con sus respectivas escenas. La cosa es que este guión técnico va a tener qué veo y qué escucho, y es una herramienta de vital importancia para el editor, ya que cuando recibimos el material en crudo, que es lo que sale directamente de la cámara, vamos a tener que tener un documento como este para guiarnos y así saber cuál va a ser el orden de cada secuencia y poder hacer nuestro montaje. Así que el guión técnico es algo que sin duda alguna debes hacer en tus producciones audiovisuales. Existe otro tipo de guión, aunque no lo incluí acá, que es el libreto, donde básicamente es parecido a este, pero tiene los diálogos de los personajes, aunque esto va netamente enfocado a entregárselo a los actores que van a participar dentro de nuestra producción audiovisual. Así que nosotros que vamos a estar en la preproducción, producción y postproducción, no vamos a entrar a como tal a hacer los diálogos o a participar directamente como protagonistas de la escena. Y en caso de que tú vayas a ser el propio actor de la producción, bueno, ahí ya, si quieres, más adelante podemos hacer una masterclass donde te puedo explicar un poco más sobre cómo es desde la parte actoral, basado en mi experiencia, ya que durante varios años hice teatro. Así que eso lo podemos dejar para una masterclass próximamente. Pero por ahora, esto era lo que te quería comentar. Sí que los guiones son una parte muy importante en la realización audiovisual. Así que ya tienes tarea para tu próximo video. Siempre haz una planeación y haz un guión. Y nos vemos en la próxima ocasión. Hola, quiero darte la bienvenida a una nueva lección de nuestro curso. En esta ocasión vamos a hablar de cuáles son los 9 pasos que debes sí o sí conocer y dominar para poder realizar video profesional. De una vez te digo que estos 9 pasos son fundamentales y si realmente quieres hacer video de forma profesional, los debes dominar. Pero tengo una buena noticia y es que ya hemos visto algunos de ellos y estoy seguro que ya los manejas para este momento del curso, y los que faltan los veremos de acá en adelante. Pero bueno, comencemos. El primer paso y más importante de todos es tener una historia. Toda producción audiovisual, ya sea un cortometraje, un comercial, una película, cualquier cosa que sea audiovisual debe tener una historia. Nosotros no hacemos videos para hacer un collage de clips y audios y revolverlo con transiciones, no. Nosotros siempre vamos a querer contar historias. Historias que venden, historias que conmueven, historias que asustan, historias que motivan. Y acá te preguntarás, bueno, ¿y cómo hago yo para inventarme una historia? Me pongo a pensar y se me ocurre de la nada. No, resulta que ya existen infinidad de historias allá afuera, o sean historias de la vida real, historias que te hayan pasado a ti, a un conocido, historias de libros, historias de otras películas. Tenemos una gran cantidad de referentes que sin duda alguna debemos utilizar. Cada película que vemos en Hollywood está basada en otra que ya se hizo hace varios años, o en algún libro, en algún relato, en alguna leyenda, en cualquier cosa. Siempre lo que se hace es remakes, así que nosotros también lo podemos hacer. Si tú quieres hacer un cortometraje de terror, ¿qué tienes que hacer? Mirar otros cortometrajes de terror, películas de terror, leer libros de terror, y basado en eso puedes crear tu historia. Te vas a dar cuenta qué tipos de planos utilizan, qué música utilizan, qué color utilizan, qué locaciones utilizan. Si quieres hacer un video promocional de una tienda de zapatos, puedes entrar a buscar cómo lo hace Nike, cómo lo hace Adidas, y basado en eso tú puedes crear tus propios comerciales. Si quieres crear videos sobre cocina, busca cómo otras marcas hacen videos
videos de cocina. O sea, por ejemplo, cómo lo hace Presto, cómo lo hace El Corral, cómo lo hace McDonald's, cómo lo hace Pizza Hut. Mira cómo ellos hacen sus comerciales y así tendrás una gran cantidad de referentes y no vas a tener que nunca crear nada desde cero. Por supuesto, a medida que avances vas a desarrollar tu propio estilo, pero siempre va a estar basado en algo que ya se hizo. ¿Y por qué es importante hacerlo así? Si las grandes marcas utilizan ciertos elementos narrativos para hacer sus comerciales, es porque eso funciona y porque conecta con las personas, con los clientes. Así que si ellos ya nos hicieron el trabajo de hacer qué es lo que funciona y conecta con los clientes, nosotros ya tenemos una gran base para comenzar a partir de ahí. Y por supuesto siempre pensar en la historia. ¿Qué historia quieres contar? Y acá pasamos a un elemento supremamente importante que es el montaje audiovisual. Ya tenemos una historia, ya hicimos un guión, sabemos qué queremos contar, pero al momento de grabar nuestras tomas o clips de video vamos a tener algo como esto, un rompecabezas. Tenemos muchos clips de video y tenemos muchas secuencias. ¿Cómo las vamos a unir correctamente para que esa historia se pueda contar? Ahí es donde entra el montaje audiovisual. Y existen distintos tipos de montajes audiovisuales que, por cierto, tú que aprovechaste la promoción para entrar a Edita como un pro, tenemos una masterclass dedicada al montaje audiovisual. Por supuesto puedes ver una vez terminemos con esta lección. Allí vas a aprender cuáles son las principales técnicas de montaje utilizadas por las películas de Hollywood y cómo tú vas a poder hacer uso de ellas para que tus videos sean profesionales y comuniquen justamente lo que tú quieres que comunique. Pero bueno, eso lo veremos en la masterclass de montaje. El siguiente paso que tenemos es el storytelling. Ya tenemos una historia, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo vamos a contar esa historia? Y no estoy hablando de técnicamente cómo la vamos a contar. Para poder contar una historia que tenga sentido, también existen unas técnicas para hacerlo. Y acá es donde entra el storytelling. Quise colocar esta foto del anillo único del Señor de los Anillos. Espero que hayas visto esta serie de películas. Y básicamente, ¿qué ocurre acá? Es la historia de un joven, Frodo Bolsón, él vivió tranquilo en una aldea, se vio obligado a abandonar su hogar, iniciar una aventura junto a otros compañeros, la cual era destruir este anillo para salvar al mundo. Él tuvo unas motivaciones para hacerlo, tuvo una serie de dificultades para hacerlo, tuvo también compañeros, amigos que lo apoyaron. Llegó un momento de desesperación donde pensamos que todo iba a acabar y al final logró vencer al enemigo y destruir este anillo para salvar al mundo. Resulta que esta historia que le pasó a este personaje también se repite en otras películas. Lo comparamos con la saga Star Wars. ¿Qué pasó en la primera trilogía? Un joven, Luke Skywalker, se vio obligado a abandonar su hogar, a emprender una misión, tenía compañeros, llegó un momento en el que parecía que todo estaba perdido, pero al final logró vencer y salvar a la galaxia. Es que es muy parecida la historia entre Frodo Bolsón en la Tierra Media y Luke Skywalker en toda la galaxia, una galaxia muy lejana. A pesar de que son dos historias que no tienen nada que ver una con la otra, en sí el argumento base es muy similar. ¿Y por qué funcionaron estas dos sagas? Porque se maneja un storytelling. Claramente el storytelling tiene elementos muy específicos, pero acá te tengo otra buena noticia y es que ya que aprovechaste la promoción para entrar a Edita como un pro, tenemos una masterclass dedicado al storytelling que también puedes ver después de terminar esta lección. Ahí ahondaremos mucho más a profundidad sobre estas técnicas y cómo puedes hacerlo para utilizarlo en tus videos. En el siguiente puesto tenemos planos y movimientos de cámara. Ya conoces cuáles son los planos y cuáles son los movimientos, ya lo vimos en unas lecciones pasadas. Ahora, como tú estás contando una historia específica basada en algo que ya viste, en los referentes que ya tuviste, debes fijarte y detallar cuáles son los planos y movimientos más utilizados en los referentes que encontraste del tipo de video que quieres hacer, ya que no se utilizan los mismos planos y movimientos para un cortometraje de terror que para un comercial que vende muñecas para niñas. Así que es importante que hagas tu estudio de referentes y a partir de ello, créeme que el video final que hagas va a ser de mucha más calidad. De acá pasamos a los cortes y las transiciones. Esto va muy ligado al montaje audiovisual. ¿Cuándo cortar? ¿Cuándo aplicar transiciones? Principalmente existen tres tipos de cortes, que es el corte directo cuando pasa de una escena a otra, los cortes por difuminación o disolución, que es cuando el final de un video se funde con el comienzo del otro, o los fundidos a color, que se puede fundir a blanco o se puede fundir a negro. Esto los veremos más adelante cuando entremos al tema de Premiere. Acá lo importante es que entiendas que los cortes son como parpadeos. Nosotros vemos una película todos los días de nuestra vida. La película empieza cuando nos despertamos y abrimos los ojos y termina en la noche cuando cerramos los ojos. En el cine ocurre exactamente lo mismo. Por eso es que es común ver fundidos a blanco, fundidos a negro, cortes directos. Y esto lo que hace es apoyar narrativamente lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el cine de terror, ¿qué pasa cuando tú te asustas? Si tú vas por la calle y te lanzan un balón a la cara, tu reacción es cerrar los ojos por el miedo. ¿Qué hacen en las películas de terror cuando aparece el monstruo? Funden a negro. Esto, su
sumado a un sonido ayuda a generar esa sensación de miedo y por eso es que nos asustamos en el cine. Pero como te digo, esto lo exploraremos un poco más en la masterclass de montaje audiovisual y ya cuando entremos a Premiere. Y luego vienen las transiciones, que por supuesto un error que cometen muchas personas cuando comienzan es descargar un montón de transiciones y colocarlo a lo loco. Pero un video no es bueno porque tenga muchas transiciones. Un video es bueno cuando tú usas una transición para que apoye narrativamente lo que quieres mostrar. Pero eso lo veremos más adelante. Lo que quiero que entiendas es que usar cortes y transiciones son de vital importancia. No podemos hacer videos de largo sin cortar nada, porque ¿qué va a pasar? Las personas o el público se va a aburrir. Y te lo pongo de esta forma. Ya que los cortes son parpadeos, imagínate que tú tengas que ver algo sin parpadear, te cansarías bastante. Sería algo similar a lo que le pasó al de la naranja mecánica. Una tortura psicológica. Y por supuesto esto no es lo que tú quieres para tu espectador. Por eso es importante hacer los cortes. Los cortes mantienen la atención del espectador en tu pieza audiovisual y créeme que esto es de vital importancia. Pasamos al siguiente paso, que es la estabilización de video. Para estabilizar un video podemos utilizar algunas técnicas manuales o tener ya equipos profesionales de estabilización como Steadicam o Gimbal. Esto va a ayudar que se reduzca esos movimientos temblorosos en los videos, que a la larga lo que producen es que nos mareemos. Y utilizando una herramienta de estabilización en Premiere vamos a poder ayudarnos a mejorar este aspecto de nuestros videos, pero eso lo veremos más adelante. En el siguiente paso tenemos el Color Correction y el Color Grading, que son dos técnicas de color. Acá viene otra sorpresa para ti, y es que tenemos una masterclass dedicada a teoría del color y cómo aplicarla en video. También la puedes ver una vez finalicemos esta lección. Acá exploraremos qué es la técnica de Color Correction o corrección de color y el Color Grading. Dos técnicas supremamente importantes y que debes saber toda la teoría para poderla aplicar correctamente, pero no te preocupes que en nuestra masterclass de color vas a aprender qué es esto. Ahora pasamos a la revelación de aspecto. Resulta que hoy en día existen una infinidad de plataformas donde podemos publicar nuestros videos. Redes sociales, cine, televisión, tenemos formatos como el IMAX, tenemos formatos de realidad virtual, realidad aumentada. Existen varios lugares para donde se pueden proyectar nuestros videos. Así que es de vital importancia que cada vez que vayamos a hacer un video sepamos para qué plataforma o qué plataformas va a salir, ya que no es lo mismo un video horizontal que un video vertical. Y no podemos pretender que el mismo video horizontal sirva para algo vertical. Simplemente en Instagram tenemos formato cuadrado, formato vertical, en YouTube tenemos formato horizontal, pero también tenemos formato vertical para los shorts en TikTok. Entonces esto es algo muy importante que a medida que desarrollemos ya la parte técnica con Premiere vamos a ir explorando, pero muy importante que sepas para qué plataforma se va a hacer un video antes de hacerlo. Y luego entramos al último paso, que es el audio. Es algo que normalmente las personas descuidan cuando están comenzando. Tú puedes tener la mejor calidad de video con los efectos más increíbles, manejando un storytelling increíble, unas técnicas de montaje impresionantes, pero si tu audio es malo, créeme que tu video se va para liso. Tú puedes tener una imagen no tan buena, pero un buen audio, y tu audiencia va a ver ese video, pero si el audio es malo, créeme que no lo van a hacer. Estos eran los 9 aspectos que te quería mostrar.